Bienvenidos a todas, a todos, a todes. Acá mi nombre es Cristina Carreras Lobo, soy coordinadora del área de Igualdad de Género y Diversidad de la Facultad de Derecho. Agradecerles, en primer lugar, a Laura Moses, coordinadora y moderadora de esta actividad. En el mes del orgullo hablamos orgullosamente de todo, le damos inicio a lo que es el primer ciclo de charlas. Agradecerle la presencia de Marita Curí y Daniela Ruiz, las dos primeras expositoras de este ciclo. Sumamente agradecida que sean ustedes dos como activistas militantes de este colectivo, que estén acá presentes, que hablen de lo que fue su experiencia, de lo que fue su laburo, de lo que fue su lucha, de llevar esto adelante. Me parece sumamente importante que arranquemos con estas actividades, este ciclo de charlas para visibilizar este colectivo, un colectivo invisibilizado, y me parece que es importante que lo empecemos a hacer desde la Facultad de Derecho. Así que estoy sumamente agradecida. Me encanta que sean ustedes, que hablen ustedes, las activistas, en primera persona, y que cuenten ustedes cuál fue su historia, y que no hablen personas por ustedes. Así que es lo último que voy a decir. Me llamo Silencio yo, les paso el mando a Lau. Lau, muchísimas gracias a vos por tu trabajo, por haber coordinado esto, por haber accedido, y obviamente por tu militancia, y enorme beso y a lucirse. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Adelante, Lau. Bueno, muchísimas gracias. Primero, bueno, sobre todo a vos, Cris, por la confianza. Cris vino un día, dijo, bueno, che, Lau, tengo esta idea y lo quiero hacer, y la verdad que es increíble. No, fue hace como un tiempito ya, pero bueno, acá estamos con todo organizado y es hermoso, la verdad. Y estoy como inaugurando la Semana de Orgullo, la verdad, con este Zoom, y está buenísimo. Lo celebro muchísimo, y bueno, agradecer al área, a la facultad, a Cristina, y bueno, a todos quienes estuvieron involucrados en la organización. Primero que nada, quiero presentar a quienes van a acompañarnos, a las oradoras, digamos, de este primer encuentro. Está con nosotras Marita Curí, María Alejandra Aranda, en realidad es el nombre, es docente y abogada, es militante histórica del Partido Socialista, fue secretaria de Educación de la Federación Argentina LGBT y la primer comunera electa abiertamente lesbiana en el año 2015. En el año 2012 ella se casó con Romina, que ya estaba gestando Tobías, y formaron una familia con plenos derechos, y en 2018, gracias a la ley de reproducción asistida, llegó Elena, y bueno, como decía, es conocida, y yo la conocí de hecho también, y siempre la conocía bajo el nombre de Marita Curí, así que muchísimas gracias por estar acompañándonos acá, y también muchísimas gracias a Daniela Ruiz. También ella es actriz, es directora de la compañía Siete Colores Diversidad, docente de teatro de la Ciudad de Buenos Aires en el Centro Cultural Tato Bores, capacitadora nacional de diversidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es productora teatral, dramaturga, también participa en el espacio de la Asociación de Profesionales de Artes Escénicas, y fue fundadora y presidenta de la primer cooperativa latinoamericana de arte trans, y es activista de los derechos humanos, transfeminista y antirracista. Así que muchísimas gracias también a vos, Dani, por acompañarnos. Y bueno, habiendo dicho esto, tengo el desafío de inaugurar, digamos, este ciclo, y también de hablar antes de estas dos increíbles personas que la verdad que conozco su trayectoria, y es muy difícil como ahí desde mi lugar hacer el aporte, pero bueno, estaba pensando, ¿no? de cómo encarar cuando hablamos de diversidad, de cuando hablamos de nuestro colectivo de la diversidad sexual identitaria, ¿no? De cuáles son los conceptos fundamentales que para mí no pueden faltar cuando pensamos eh, todo lo relacionado a esta temática, ¿no? Ahí identifiqué en lo personal 3 enfoques que me parecen fundamentales, que es, por un lado, ¿no? El enfoque de los derechos humanos, ¿no? El peso y la importancia es desde los derechos humanos, ¿no? Y que esos derechos humanos deben interpretarse, y ese es el segundo enfoque, desde la interseccionalidad, que después quiero profundizar en eso, y sobre todo, como Cristina ya lo dijo al principio, lo estuvimos hablando también, que ese es el tercer enfoque, entender la importancia de la visibilidad, de poder hablar en primera persona, ¿no? De poder dar cuenta de nuestras vivencias y poder contar nuestra historia nosotros. Yo creo que eso es fundamental, de hacernos parte, y ser protagonistas, ¿no? También de nuestra historia, justamente. Entonces,
en este sentido, yo creo que partimos, ¿no?, el principio de la igualdad y no discriminación, ¿no?, haciendo honor a esta casa de estudios justamente donde yo también estudio, y Marita también, de hecho, estudió, nos contaba. Creo que justamente hoy estamos acá hablando del orgullo y la necesidad de dar visibilidad a este colectivo. ¿Por qué? Porque justamente hubo vulnerabilidades, ¿no?, estructurales previamente, y las sigue habiendo hoy, que hace que tengamos que reivindicar y que podamos reivindicarnos y que tengamos y querramos mostrar nuestro orgullo, justamente porque la discriminación por orientación sexual, la discriminación por identidad de género y expresión de género todavía sigue persistiendo, ¿no? En mayor o menor medida. Sí es cierto que hemos avanzado, por suerte, muchísimo en nuestra legislación a nivel nacional, pero hay que entender también, me parece fundamental, el tema geográfico, ¿no? Hay lugares muchísimo más conservadores, y bueno, yo acá hablando desde el privilegio de la ciudad de Buenos Aires, no puedo decir, pero después también he tenido el privilegio de viajar a varias provincias, y donde ahí la realidad, hay lugares mucho más conservadores, atravesados por bueno, diferentes realidades que hace muy difícil el poder vivir, digamos, una vida libre de discriminación y de violencia siendo parte del colectivo, y sobre todo de poder visibilizarse. Es más que nada eso, de no vivir callada y no vivir en silencio, ¿no? Y yo creo que esto lo tenemos que mostrar justamente porque, si bien hemos hecho avances culturales, ¿no?, a través de la educación sexual integral, por ejemplo, la norma sigue persistiendo, y cuando me refiero a la norma me refiero, por ejemplo, a la heteronorma, ¿no? Como el patriarcado sigue existiendo, y dentro de eso tenemos todavía obstáculos producto de las concepciones culturales, arraigadas, digamos, en preceptos, estigmas y discriminaciones que siguen hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces ahí identifico dos conceptos, digamos, también claves, que es por un lado esta heterosexualidad obligatoria, por un lado todavía, ¿no? Yo hablo ahí obviamente desde mi experiencia sí ha mejorado, pero por ejemplo cuando yo iba al colegio todavía, eso de, ay, tiene novia, tiene novio, pero siempre como los nenes con las nenas y las nenas con los nenes, ¿no? Entonces en ese sentido también el de, al no tematizarse, ¿no? Como que quizá esa invisibilidad o esa violencia por acción o omisión, ¿no? Creo que de eso también tenemos que hablar cuando era difícil de pensarse primero como una persona, digamos, no heterosexual, porque está esa frase que a mí me parece muy acorde, que es: ¿a qué edad te diste cuenta que eras heterosexual? ¿No? ¿A qué edad te diste cuenta que eras cis? Eso no pasa para esas personas, justamente porque es parte de la norma. Entonces el poder cuestionarse por afuera de eso es súper transgresor, y es justamente esa salida del closet en múltiples formas, en sus diferentes facetas que compartimos, ¿no?, el colectivo. Y eso es todo un proceso, y es por eso justamente que estamos acá visibilizándonos, y lo hacemos una lucha política, ¿no?, justamente para poder naturalizar eso y de poder avanzar hacia un futuro ideal en el que no sea más necesario salir del closet, ¿no? Pero bueno, mientras tanto eso, la heterosexualidad obligatoria, la heteronorma sigue siendo una realidad, y también el binarismo de género. Creo que la concepción de hombre-mujer y de que no haya nada entre medio, ¿no? Como por suerte, yo creo que en los últimos años, cuando hablamos de la militancia, me incluyo, ¿no?, del no binarismo, como no binaria es algo que por suerte a través del lenguaje no binario pudimos visibilizar bastante, y hubo ahí sus avances, pero todavía cuesta muchísimo. Creo que en nuestra cotidianidad, de hecho, encontramos muchísimos espacios donde todavía nos obligan, ¿no?, a elegir entre hombre, mujer, masculino, femenino, ¿no? Y eso en muchísimos ámbitos. Entonces ahí de poder alzar la voz para hacer, digamos, respetar su identidad de género en el marco de la ley que hoy por suerte tenemos, es difícil, ¿no? Pero bueno, sin embargo, como hemos mejorado, siguen estos factores, estos estigmas y estos obstáculos culturales, pero bueno, reivindicando al mismo tiempo, ¿no?, de que por suerte hubo militancia, activismo, tanto en el ámbito internacional como nacional, que fueron avanzando y fueron conquistando derechos, ¿no? Y ahí yo quiero, en este contexto del primer punto que yo decía, remarcar los derechos humanos. A mí me pasó de que, y lo cuento desde una perspectiva personal,
cuando yo empecé a estudiar Derecho, me dio todo ese marco teórico, jurídico, en el cual yo me di cuenta, claro, yo estoy bien y tengo legislación que me respalda, que nos respalde, ¿no? Justamente. Y yo creo que ahí uno de los, de los descubrimientos que yo fui haciendo a medida que fui avanzando en la carrera y también por mi cuenta, la verdad, porque quizá no, algo que todavía falta es poder profundizar quizá en cuáles son efectivamente o cómo se deben aplicar los derechos humanos a las personas LGBTIQ+, ¿no? Al colectivo. Entonces, en ese sentido, los principios de Yogyakarta, por ejemplo, ¿no? Que eso fue como unos principios de cómo se deben aplicar los derechos humanos, que fue redactado eh, y publicado, digamos, en 2006, y eso fue uno de los primeros documentos que aglutinaba como una ruta, como una guía, ¿no? Una hoja de ruta en el sentido de, bueno, cómo se debe aplicar esto. Y también, por ejemplo, la relatoría de los derechos de las personas LGBTI, que depende de la OEA también, como que elabora en el ámbito internacional hablando, ¿no? Que elabora informes cuyo objetivo es hacer un seguimiento de cómo va, de cómo se van respetando o no respetando los derechos de las personas LGBTIQ. Y en ese sentido también hay muchísima información disponible que después se convierte en herramientas justamente como para poder fundamentar la necesidad de nuestras políticas públicas, ¿no? Y ahí adicionalmente algo que antes tampoco lograba conceptualizar, pero que no quiero dejar de mencionar, es la herramienta de la acción afirmativa, ¿no? Creo que la acción afirmativa, que significa, digamos, una acción, una medida, una política pública para poder contrarrestar desigualdades estructurales, ¿no? Como justamente las vivencias, nuestro colectivo, es fundamental de poder contar con esto, ¿no? Y no solamente eso, sino que también que no es menor que nuestra Constitución Nacional haya varios artículos que reivindique y legitime estas herramientas diferenciales justamente para poder asegurar la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato, ¿no? Y de acceso a los derechos. Entonces, en ese sentido, es el enfoque, y como antes decía, de asegurar que este enfoque esté atravesado por una perspectiva de la interseccionalidad. Y con lo que me refiero a esto es entender de que nuestro colectivo, más allá de compartir estas características en común, ¿no? El orgullo y las disidencias, ¿no? Sexuales identitarias, es que no dejamos de ser un colectivo muy heterogéneo, ¿no? Somos súper heterogéneos, y eso creo es algo que es lo más hermoso al mismo tiempo del colectivo, porque somos muy diferentes, pero compartimos estas cosas en común y las podemos celebrar y mostrar cada vez con más orgullo, pero que también es importante asegurar este enfoque para quienes militamos, quienes somos activistas o quienes en sus diferentes espacios, y podemos hablar de todo tipo de espacios, ¿no? Desde el trabajo, la militancia, y también cuando hablamos de las alianzas para con les compañeros heterosexuales, ¿no? Que yo lo definiría como aliados que son muy necesarios. Antes lo hablamos con Marita un poco antes, la necesidad de tejer puentes, ¿no? De poder como armar estos puentes entre el colectivo y con aliados que puedan hacer crecer la causa y que se pueda trabajar en conjunto para poder, digamos, construir cada vez más inclusión y diversidad, igualdad sobre todo, ¿no? Entonces, entender de que el hecho de que tengamos nuestras vivencias y seamos disidencias sexuales y identitarias no quita que, sin embargo, ahí estamos atravesados por la etnia, el género, la edad, los diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Entonces, eso de tener ese enfoque interseccional me parece fundamental para poder asegurar de que las políticas públicas después efectivamente tengan una llegada a todo el colectivo, ¿no? Sin dejar a alguien afuera, y creo que eso es uno de los desafíos más importantes y que es lo más difícil, ¿no? Y sobre todo para que después no se caigan en quizá simplificaciones de reivindicar la diversidad, en quizá un falso nombre, en decir de querer unificarlo cuando en realidad es una heterogeneidad enorme, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Y el tercer punto que quería reivindicar es de que somos protagonistas, ¿no? De nuestra propia historia. Creo que tenemos que construir y sobre todo reconstruir nuestra historia, de contarla en primera persona,
y de apropiarnos de ella también, ¿no? Yo creo que algo que todavía falta, y me remito nuevamente a mi experiencia de que yo no sabía de la historia del colectivo o de las conquistas, y no cuesta quizá un poco más esa identificación si no se sabe la lucha colectiva que hubo atrás de eso, ¿no? De que nadie nunca nos regaló nada, sino que fue producto de organización, de militancia, de activismo histórico, y que yo, por suerte, siento que tengo un privilegio enorme porque he nacido en democracia, me he criado y he crecido en un contexto en el que cuando salí del colegio ya estaba la ley de identidad de género, perdón, no la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, y por suerte también vengo de un espacio, de una familia que siempre, desde la hora cero, digamos, aceptó muchísimo todo lo relacionado a identidad y sexualidad. Pero bueno, de tener memoria me parece una de las cosas más importantes, porque la memoria creo que es el motor también para poder sacar la fuerza o la convicción de querer luchar para siempre avanzar un poquito más, porque todavía no llegamos a la meta, todavía la discriminación, la desigualdad real existe, ¿no? Y cuando hablamos de esto, de poder cerrar la brecha entre la desigualdad, digamos, entre la igualdad jurídica y entre la igualdad real, es un poco eso, y ahí vuelvo otra vez sobre la figura de la acción afirmativa, y por eso hablamos de políticas públicas específicamente destinadas al colectivo, ¿no? Porque todavía no llegamos a la igualdad real de oportunidades, por eso hoy en día seguimos debatiendo la ley integral travesti trans, de la cual vamos a estar hablando en el segundo encuentro también, y por eso también celebramos la ley de cupo laboral travesti trans, no justamente por eso, para asegurar este tipo de cuestiones del acceso a los derechos, pero de manera integral, no solamente hablamos de una vida libre de violencias y libre de discriminación, ¿no? Hablamos de acceso al trabajo, acceso a la salud, acceso a la educación y permanencia en la educación también, y la oportunidad de poder ir a una universidad, de graduarse, de poder de encontrar un trabajo y el acceso a una vivienda. Entonces creo que son todas perspectivas que se debe tener en cuenta a la hora de pensar el colectivo, a la hora de querer construir y aportar hacia la diversidad. Y eso es un poco el aporte que yo quería hacer por mi cuenta, por mi lado, así que ahora, si les parece, le cedo la palabra a Daniela Ruiz. Bueno, cuán importante es lo que mencionaba la compañera, y qué lindo estar acá con Marita Curi, un honor estar en esta mesa con una gran militante y una activista y amiga del corazón, que no puedo dejar de no nombrar su gran trabajo y su gran compromiso en la comunidad. Realmente es una representante y una referente muy importante para mí. Así que primero quería marcar eso, y antes que nada. Bueno, yo vengo a hablar un poco sobre la historicidad política que tiene el movimiento activista travesti trans, pero principalmente también desde el lugar del travestismo, de la lucha del travestismo, de la lucha también construida desde las calles, y que qué es lo que pensamos cuando hablamos de justicia, ¿no? Cuando hablamos de justicia, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué suponemos pensar cuando hablamos de justicia? ¿Quién produce la justicia? ¿Quién forma esta justicia? ¿Cuáles son los lugares de esta justicia? ¿Dónde son puestos los lugares de justicia, ¿no? Realmente una travesti, marrona, indígena, ¿qué es lo que piensa de justicia? Me imagino, como me he pensado yo, que la justicia lo hacían los blancos, que la justicia lo hacían los terratenientes, que la justicia estaba en lugares que realmente no tenían nada que pensado para conmigo, en situación de prostitución y con todo lo que es interseccionalizadas en las violencias y en las prácticas que habían en esas violencias, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a entender y a comprender que esa justicia es de la injusticia también, es pensarnos también por qué estamos acá en esta facultad de Derecho hablando del derecho, ¿no?
¿Y quién ejerce el derecho? ¿Y para quiénes ejercen el derecho? ¿Para qué venimos a hablar de derechos si no tenemos los derechos correspondientes a las personas? ¿Y cómo correr ese lugar, ese poquito lugar que te da el derecho, que también sabemos que es colonizante, que ha sido colonizado, que ha sido totalmente arraigado desde una costumbre, desde una mirada eurocentrista, desde una mirada desde lejana hacia nosotros, hacia los pobres, hacia las clases populares, hacia las personas racializadas, hacia los géneros diversos, ¿no? Entonces desde eso vengo a hablar, para que podamos interpretar de qué estamos hablando cuando estamos estudiando y cuando estamos comprendiendo esta lucha que hizo el movimiento de las travestis y de las trans, pero principalmente el movimiento LGBTIQ, ¿no? Y me quiero centrar en algo, ¿no? De cómo se construye una sociedad con algo estigmatizante, ¿no? O si hay algo que nosotras sabemos las travestis, es que nos pusieron en un catálogo de enfermas. Y ese catálogo de enferma era de patologización, ¿no? Y cuando uno dice patologización, que era lo que pensaban en la época anterior hacia nosotras acá en Argentina, en 1910, éramos los enfermos, los maricones, los putos enfermos. Y para eso había que reformarla en la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Entonces te daban de todo para volver al rebaño, al camino del Señor, volver a esos lugares, a la normalidad, ¿no? Y ahí estábamos nosotras, ¿no? Cómo se construye una sociedad pensando en esa otredad, en esa persona ayepta hacia sus derechos, a la reivindicación del derecho, pensándonos de ese lugar, ¿no? ¿Y qué se provoca alrededor de eso, ¿no? Se provoca algo que se llama criminalización hacia algunos cuerpos, ¿no? Y al pensar la criminalización, ¿qué pensamos desde ese lugar, ¿no? Porque si un médico viene y dice, esta persona es enferma, hay que criminalizar, bueno, bárbaro. La policía se hace muy rápida y el Estado se hace muy rápido cómplice de estas cosas y se buscan con códigos contravencionales, con edictos contravencionales, ¿no? Hombres vestidos de mujer, personas que no entran en el parámetro de la moralidad y las buenas costumbres de una sociedad blanca burguesa. Entonces, ¿dónde queda esa criminalidad, ¿no? ¿Qué cuerpos quedan en esa criminalidad, ¿no? Así hemos vivido nosotras las travestis. Así hemos sido las travestis. Que también está pensada de otra edad, sin pensarse como sujetas de derecho, como le ha pasado a muchas compañeras mujeres, ¿no? Porque también si hablamos y pensamos qué es ser travesti o qué es ser mujer, es la gran pregunta que todavía hasta el día de hoy nos estamos haciendo, ¿no? Y ahí es el gran debate también, ¿no? Si es ser mujer, es ser otredad, yo prefiero pensar todavía cómo vamos a construir y cómo nos vamos a construir como mujeres, como travestis, como lesbianas, ¿no? Como personas y como humanas, ¿no? Si me han visto desde ese lugar. Y hablo desde este lugar porque nosotras hemos vivido eso. Nosotras hemos vivido la criminalización y la situación de criminalización en nuestra historia de nuestra vida. Yo la he vivido, soy una sobreviviente con 44 años, he vivido lo que es los códigos contravencionales, he vivido que esa persona, juez, en esos tribunales donde está el Talcahuano, de Tucumán, me hayan llevado presa y me hayan puesto con violadores. Y ustedes imaginan y se puedan pensar, pero ¿cómo si hay abogados que velan por la justicia de los buenos? Pero hay abogados que velan por la justicia de sus intereses. Y nosotros estamos acá para velar por los intereses de ¿quiénes? ¿Por qué estamos acá para estudiar? ¿Cuál es el ejercicio que vamos a velar? ¿Por nuestros intereses o para correr un poco más la cancha y poder entender que esto es un entramado de violencias patriarcales, ¿no? Porque acá hay un entramado de violencia patriarcal, realmente construida desde una base del racismo, desde el mismo racismo puro, y que no podemos contemplar hasta el día de hoy estas cuestiones. Hablábamos de interseccionalidad, pero ¿qué es lo que pensamos cuando hablamos de interseccionalidad? Cuando vemos una travesti parada en la esquina. ¿Qué es lo que pensamos cuando hablamos y decimos queremos cupo laboral travesti trans, pero no pensamos en la patologización y en la despatologización que todavía existe en el mundo, ¿no?
En el mundo todavía acá, compañeras y compañeros, no es que nosotras abrimos y ya nos dieron la ley y ahora somos bonitas y bailamos la conga. No, acá no es así. Acá se sigue viviendo y se sigue criminalizando con los códigos contravencionales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si somos estudiantes de abogacía? ¿Vamos a querer correr esa cancha? ¿No vamos a quedar en nuestros privilegios, sentada con la bandera ahí, yo ya soy abogada y te voy a cobrar tanto esto? ¿O vamos a hacer activismo y vamos a correr por lo que estamos pensando, que son nuestras bases? ¿Y cuáles son nuestras bases reales? Me pongo a pensar. ¿La justicia o la injusticia que vemos a diario? Yo quiero la justicia. Yo quiero esa justicia, por eso soy activista. Por eso me reivindico en mi mirada de fuera, yeptan, negra, periférica, marrona, indígena, travesti, desde esa injusticia me siento activista. Y ojalá que todas nosotras y todos nosotros podamos entender ese entramado que podríamos entender que también ahí hay cuerpos que mueren, cuerpos travesticidios que existen, transfemicidios que hay, violencias a la identidad de género, por solamente vivir en eso, ¿no? Yo veía ahí, escuchaba que Luli, una compañera, provocó una reacción, ¿no? Ante tanta justicia, que marcaron travesticidio. Y fue mundial en el mundo. ¿Cuántas abogadas y abogados vamos a ponernos las camisetas para empezar a hablar de la justicia que tenemos que tener y ver en esas cuestiones todas estas temas y marcarlos, ¿no? Ponerlos palabras, porque realmente nosotras las travestis podemos estar en la lucha, somos las que estamos en las trincheras, pero ¿quién habla? ¿Quién pone las palabras? ¿Quién se puede sentar a pensar? Porque hay tiempo y hay que tener plata para pensar también, ¿no? Hay que tener esa plata y sentarme acá y hacer home office o lo que se llaman en inglés, como lo dicen, ¿no? Porque esos son tiempos y esos son procesos que hay que tenerlos, ¿no? Nosotros las travestis no lo tenemos, no hay tiempo para eso, por esa estructura que no nos deja ver un techo de cristal, no solo nos queda ese techo de hierro, ¿no? Y esa patologización, esa criminalización, esa estigmatización ha sido en la calle pensada desde el hartazgo, ha sido en la calle pensada en las zonas rojas, ha sido pensada en el derecho humano, ha sido pensada en la yoga carta, ha sido pensada desde las villas, ha sido pensada de los campos populares, ha sido pensada de nosotras. Y así lo reivindicamos desde ese lugar, ¿no? Porque nosotras, si hay algo que tiene Argentina, y ha tenido Argentina, y esta Sudamérica, y esta Sudaca, este Aviala donde vivimos, es que nosotras las travestis pudimos marcar un antes y un después, mundialmente con la ley de identidad de género, algo revolucionario. Y sí que ha sido revolucionario. Y desde ese lugar nos situamos y vemos esa historia que ha sido también de lucha, pero no de una lucha solamente por las travestis. También hubo maricas, hubo torta, hubo puto, hubo maricones homosexuales, hubo esas cuestiones que son lugares totalmente alejados que supuestamente se les dice que estuvieron ahí. Y también hubo campo popular, y también hubo abuelas de Plaza de Mayo, y también hubo gente que también entramó y entendió toda esta cuestión que si no estamos juntos y si no estamos en las calles no podemos cambiar la historia. Esta historia que está arraigada desde las buenas costumbres morales blancas burguesas. Yo quiero situarme en ese lugar porque soy una sobreviviente de eso, ¿no? Porque no ha salido de un repollo la ley de identidad de género, porque cada palabra, esta ley 26.743 tiene cada artículo una muerta de nosotras. Y esto tiene una lucha también. Y esa lucha está ahí. Esa lucha hay que reivindicarla y esa lucha hay que seguir trabajando para que sea visionaria para toda la sociedad, para toda una sociedad, porque no es solamente que le dieron a las travestis el nombrecito, no, esto tiene que ver con un constructo de cómo queremos Latinoamérica y cómo nos pensamos políticamente en este feminismo, en este feminismo, en estas miradas interseccional de derechos humanos, ¿no? Yo quiero situarme en esto, ¿no? Si hay algo que nosotras entendimos es que la lucha ha sido política, ¿no? Y esta lucha es política porque es un cambio ideológico también.
entender que nosotras tenemos mucho para contar, pero también tenemos mucho para dejarle a la sociedad, ¿no? Algunos le deben pensar que esto, bueno, viene el travesti, a hablar cosas banales. Pero yo vengo a contar mi vida y parte de mi historia, y tiene su tiempo también. Y que creo que es sumamente importante, porque esto no lo van a encontrar en la facultad, no lo van a leer en la facultad, queridos compañeros. Lamentablemente, hasta el día de hoy, no hay una travesti que pueda venir y decir, estoy acá dándole una manera de ver, una forma de ver la ley y la forma de escribir esa ley. No lo hay. Y esa es la pregunta que yo me estoy haciendo. ¿Qué hacen? ¿Qué hicieron? ¿Qué van a hacer todos nosotros y todas nosotros con lo que vamos a adquirir? ¿Vamos a querer entrar en esos privilegios o vamos a correr y vamos a joderle al decano para que cambie de una sola vez esa costumbre machista que ha sido solamente biologicista y costumbrista para solamente quedarse en sus privilegios, solamente unos cuantos? Yo quiero un cambio. Yo quiero ver personas marronas, indígenas, que estén siendo decanos. Ver otra forma de mirar, ver el abrazo, ver la sororidad interseccional, y desde ese lugar empezar a escribir nuevos textos, nuevas visiones, nuevas formas, sudaca, sin vergüenza, sin decir que soy de Europa, sin venir de los barcos. Y que creo que es el cambio, tienen que ser desde la mirada, desde nosotras mismas y de nosotros mismos. Por eso yo creo y estoy convencida que la revolución la están haciendo ustedes, compañeras, los que están escuchando, y los que tienen que empezar a hacer tesis, empezar a cuestionar cada lugar, porque no va a haber cambios si nosotros y nosotros y nosotros no lo hacemos. Saben que cada momento de respiración de nuestras vidas nos estamos dando cuenta que si nos aflojamos y nos relajamos, ya ocupan de vuelta el patriarcado todo lo que hemos construido. Entonces no hay tiempo para el afloje, compañeras, compañeros. Ese es mi humilde lugar y humilde de militancia que hemos hecho y que lo hemos visto, ¿no? Hoy cuando entra una compañera al trabajo, al cupo que se haya decretado este decreto que el presidente lo hizo, ¿saben qué? Ahí hay una historia, y es la historia también de las mujeres, y es la historia de todas nosotras que hemos hecho el caminito de mucha historia. Y hoy en Sudamérica vienen y quieren meternos como ideología de género, quieren meter el transodio, quieren meter y matar a las travestis como foco de cloacalidad. ¿Para qué? ¿Para que estemos paradas en las esquinas solamente? ¿O para que podamos pensar? Porque el día que me senté a escribir y a leer y no estar parada en la esquina y pensar y empezar a reclamar nuestros derechos, me hice empoderada y acá estoy. Y estos son los cambios. Y yo quiero para que todas mis compañeras, esas niñas travestis, puedan ser juezas de la nación, puedan decirles a esos patriarcas, decirles, no, este no es el lugar, puedan ser las revolucionarias de estos cambios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es sumamente importante que tengamos aliadas, ¿no? Ese es mi humilde lugar que puedo decir y que puedo darle una reivindicación al derecho que hemos supido conseguir. Gracias. Muchísimas gracias, Dani. La verdad que, nada, ahí lo estaban comentando algo en el chat, pero la verdad admiro la forma como te expresas y la interseccionalidad que reflejas, pues feminista interseccional en lo personal es increíble, así que te agradezco muchísimo. Y bueno, le damos la palabra a Marita entonces. El micrófono, ahí está. La verdad que después de escuchar a Daniela, me quedo con la piel de gallina, una gran activista, compañera de las calles. La verdad que nos hemos caminado, nos hemos abrazado, siempre juntas, siempre pensando en un futuro, armando actividades. Daniela, la verdad que me ayudó un montón y me acompañó acá cuando fui comunera para ponerle mucho color a Caballito, para disfrazar las plazas y también hemos hecho un gran show con 300 activistas, ella como locutora, hemos entregado diploma, la verdad que también estuvo
su obra de teatro en la comuna, dando visibilidad, y siempre está en la historia y tiene que quedar en la historia. La verdad que gracias Dani, gracias por ponerle tanto el cuerpo. Y enseñarnos también a nosotros y a nosotras que tenemos un poco más de privilegio, la verdad, gays, bisexuales, las lesbianas. Nosotros sí tenemos closet, pero ellas no. Ellos no tienen closet. Las personas trans no tienen closet. Y es una deuda que tiene nuestra sociedad con ellos. Por eso yo soy, si bien celebro el cupo, el decreto de cupo laboral trans que el presidente dicta para esta comunidad tan vulnerada, yo exijo y pido y espero que se pueda cumplir la ley integral trans, que es poder cuidar a las infancias y a las adulteces también, no solo a las compañeras que hasta por ahí en muchas ocasiones ni siquiera pueden estudiar. Así que también se les va a dificultar conseguir ese cupo trans. Pero de todas maneras estamos en el buen camino. Como dijo Dani, nadie nos regaló nada. Ella habló de la ley de identidad de género porque hay una realidad. Nuestro país es privilegiado, tiene las mejores leyes de avanzada, tanto la ley de matrimonio igualitario, la identidad de género, la de fertilidad humana asistida, pero de la igualdad legal a la igualdad real, yo creo que acá hay muchos y muchas y muches que están estudiando Derecho, y creo que tenemos que ser conscientes de que de la igualdad legal a la real todavía falta muchísimo por hacer. Y en eso está el compromiso de esta alianza heterosexual para poder llegar a esa igualdad real que tanto necesitamos. Yo la verdad, después de todo tenía un discurso preparado, pero bueno, quedé como medio emocionada, así que voy a pedir un poco de paciencia a que retome mis emociones. Pero nada, yo venía a hablarles un poco de cómo venimos luchando, venimos en las calles, en las marchas. Ahora la marcha del orgullo ya no usa las iniciales LGBT, porque cada día hay nuevas identidades, como la no binaria, y un montón de otras que creo que la sociedad tiene que ir incorporando poco a poco. Por ejemplo, una de las cosas que me pasó a mí muy fuerte en la Facultad de Derecho, espero que ya no pase, pero yo durante toda mi carrera nunca había escuchado hablar de nuestros derechos. Nunca había de lesbiana, de gay, obviamente me recibí antes del 2010, pero así todo, la última materia de punto que hice, que me rompió la cabeza, y agradezco muchísimo a Paula Viturro, eran los cuerpos del derecho. Yo no sé si todavía hoy está esa materia, pero la verdad que esa fue un puntapié muy importante para que yo diga, tenemos que seguir por este camino donde nuestros derechos tienen que estar escritos, tienen que estar cuidados y tienen que estar protegidos. Y creo que es muy importante eso, de que cada uno de los estudiantes y estudiantes se sientan como comprometidos con los derechos humanos, y dentro de esos derechos humanos también están los nuestros. Si bien hoy yo, gracias a la ley de matrimonio igualitario, pude hacer realidad un sueño con mi pareja, Romina, tengo 2 niños, tengo a Tobías de 7 años y a Elena de 2 años, y es muy loco, ¿no? Porque Toby nace en el 2013. En el 2013 todavía no estaba la ley de reproducción humana asistida, así que tuvimos que hacer un tratamiento, fue muy engorroso de buscar dónde hacerlo, y después en el 2017 sale esta ley, y porque me habilita a mí que la obra social cubra, y todo esto son pequeñísimos caminos
que a lo mejor para ustedes, o muchos de ustedes, no es nada, pero esa es la real lucha que tiene el movimiento nuestro. Esa es la lucha que todos los días tenemos que dar, todos los días tenemos que visibilizar. En el año pasado, por ejemplo, no el año pasado, en 2018, como marcaron acá, soy socialista, con nuestro legislador Roy Cortina presentamos un proyecto para que, qué loco, en pleno siglo XXI, para que nuestras familias se encuentren en los libros de cuentos. Para que mis niños, cuando empiecen a ir a la escuela, se empiecen a identificar y a conocer en esos libros. Cosa que hoy por hoy no existe, no están. Esos son los pequeños cambios que todavía tenemos que seguir dando, para que realmente haya una inclusión para nosotros en esta sociedad. Cada una de las consignas que tiene la Marcha del Orgullo de este año, porque la primera Marcha del Orgullo se dio en el 1992, y desde ahí todos los años se reivindican derechos que todavía nos faltan. La marcha de este año habla de una ley integral trans, porque consideramos que son el grupo más vulnerado que tiene nuestro colectivo. También se habla de la implementación real de la ESI, pero que se desbinarice. ¿Qué quiere decir esto? Tampoco ahí están los cuerpos, cuerpas, como le quieran llamar, de los compañeros y compañeras trans. Y tenemos niños que están yendo a las escuelas y no se sienten identificados con los póster que hoy manda el ministerio, con esos cuerpos tan binarios, tan hombre, tan mujer, y no se puede mover de ahí. Así como también esa ley, esa ESI, habla que solamente nosotros, las personas homosexuales, podemos adoptar. Y la verdad que en este momento esta ley de reproducción humana asistida, a nosotras, las lesbianas, ya no dan otro aire, pero también faltan sacar nuevas leyes, como por ejemplo la ley de violación asistida o de gestación solidaria, como les guste más, para también la formación de las familias de los compañeros gay. Pero por ahí hay también un error en todo esto, porque hay un tema como jodido con el movimiento feminista, que no me quiero meter en eso, por la precarización del cuerpo femenino y un montón de otras cosas, pero también se debería tener en cuenta que no solo es un beneficio que tendría nuestro movimiento, sino también hay muchas mujeres que nacen sin útero y que también necesitan de esta ley para poder formar, o sea, mujeres heterosexuales, para que puedan formar su familia. Yo creo que todos estos detalles tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar derecho, porque son ustedes, somos nosotros los que vamos a legislar, lo que vamos a llegar a ser jueza, como dice Dani, seguramente nuestras infancias trans, nuestros hijos, o sea, hay un futuro que tenemos que empezar a ver empáticamente, inclusivo, que esa es la obligación y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Así que bueno, yo voy a aportar esto, voy a esperar a ver si hay preguntas, si estoy acá para responder y para, si necesitan que cuente algo de más de mi historia, estoy acá. Bueno, muchísimas gracias por el aporte. Me parece que fuiste muy clara en lo que falta y bueno, muy puntual. Así que bueno, recuerdo, estaban ahí poniéndolo en el chat, pero quien quiera formar una pregunta puede hacer uso del chat como para, ahí yo la leo y se la hacemos a Marita o a Dani. No sé si hay una pregunta ahí, a ver. Voy a proceder a leer. ¿Qué se ha hecho
entre paréntesis, políticas públicas precedentes, jurisprudenciales, programa de apoyo al empleo, educación, salud, después de la promulgada la ley relacionada a la población trans. ¿Qué se ha hecho después de promulgada la ley relacionada a la población trans? Sí, en ese sentido, quien quiera responder, Dani, o sí. Sí, ¿qué se hizo? Bueno, se articuló muchas cosas, ¿no? Porque realmente de la ley a la práctica hay un gran, pero un gran ejercicio de trabajo que realmente las que tenemos que llevar siempre a cabo y poner al sistema siempre en jaque mate somos las compañeras que estamos en el territorio y que tenemos que empezar a interseccionalizar miles de cuestiones, o realmente el Estado en general es patriarcal y siempre no juega bien a favor de nosotras. Y una de las cosas en el tema tan importante es que si hablamos de educación, es que la implementación de la ESI es una lucha, que es sumamente importante y que realmente la estamos llevando con las compañeras feministas y, y en cada lugar, en el ministerio, también en el mismo ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que se está tratando de ver si se puede hacer interseccionalizar estas cuestiones, porque realmente muchos colegios toman la ley, pero tienen sus vericuetos, ¿no? Como que no te metas con mis hijos, no lo vas a hacer maricones, no lo vas a hacer puto, no hablemos de esto, cuando todo las cuestiones que no se complementan al respeto y al trato digno y a lo que tienen las niñas, también va ahí a cuestiones biologicistas, binarias, y hay algo ahí alrededor también, ¿no? Hay algo que realmente no nos deja entender que se trata de derecho humano y se trata de respeto, ¿no? Cuando vemos una niña travesti a los 12 años parada en una esquina, ¿qué podemos pensar? ¿Que la culpa es la travesti? ¿Que la culpa es de los padres? ¿Del gobernador o del intendente o de la organización que no miró? ¿Que queremos que todas las niñas estén prostituidas? Porque realmente es la pregunta, ¿no? A mí me hace esa pregunta, las compañeras, la mayoría de las niñas travestis en mi provincia, Salta, son expulsadas a los 12, 13 años. ¿Y quién consume eso? ¿Quiénes son los que están buscando prostitución? A niñas, adolescentes. ¿Y por qué la sociedad y el pueblo no las mira? ¿Y por qué la escuela la tiró? ¿Y por qué el político no la acompaña? Porque esas son preguntas que nosotras nos estamos haciendo, porque el pueblo es cómplice también. El gobernador, el municipio, el comunero, todos esos son cómplices. Si no hablamos de prostitución y no hablamos de la situación que viven nuestras niñas travestis. Y por eso nosotras peleamos por la educación, por la ESI. Por eso peleamos, decimos eso, para que ninguna compañera travesti, ninguna niña, ningún varón trans, niño o adolescente se vaya de su escuela y pueda terminar la escuela. Porque sabemos bien que puede llegar a ser el presidente de la nación o la presidenta de la nación. Porque ese es nuestro destino también, es nuestro camino, es la posibilidad de encontrar y elegir, ¿no? Entonces es una lucha que realmente todo el tiempo en el territorio es difícil. Y la tenemos que hacer nosotras, lamentablemente, no lo va a hacer el Estado, y el Estado lo hace hasta cierto punto, si le conviene, y si no le conviene el tipo de política que haga también, ¿no? Y de ideología que tenga, ¿no? Realmente esto en el tema de salud también, ¿no? Se implementaron en algunos centros un lugar para las compañeras puedan ir a ver los cuerpos y se puedan hablar de los cuerpos y puedan tener, en algunos hospitales puedan ir. Pero la ley de identidad de género en el artículo 11 dice que tiene que ser en todos los hospitales. Y realmente esa práctica de un consultorio amigable, a mí me parece horrible.
Nosotros no necesitamos un consultorio amigable. A mí, y como todas las compañeras pueden ir a cualquier hospital, y el trato digno y el respeto tiene que estar en cualquier lugar, en cualquier cuerpo, porque para eso estudian, y para eso van a la facultad, y para eso están en la facultad, para poder contemplar todos los cuerpos, todas las cuerpas, ¿no? Y que se pueda respetar, y no solamente el lunes pueda ir una travesti porque el médico no sabe cómo tocar un cuerpo, porque nunca ha visto un cuerpo travesti. Bueno, por favor. O nunca ha podido interpretar las cuestiones que hay ahí alrededor. Son derechos. Y eso es el derecho que nosotras tenemos que hacer. Y muchas veces vamos a los abogados, pero muchas veces los abogados no están, ¿no? No hay abogados muchas veces. A las 2 de la mañana todos pueden entrar en sus privilegios, pero cuando hay una compañera criminalizada y puesta en prostitución en zona roja, no hay ninguno. Pero sí levantando el cupo laboral. O hablando de la ley integral. Pero no hay ninguno en la realidad del campo, ¿no? Entonces, lo único que hacemos somos nosotras, las compañeras, que tenemos que interseccionalizar, que tenemos que ir a velar, que tenemos que hacer un campo tan... Pero nos convertimos en abogadas, ingenieras, hacemos facultad, decanas, instructoras. La verdad, es mucho trabajo para nosotros. Y si esto no lo podemos hacer si no lo hacemos con las mujeres, con las lesbianas. Porque las compañeras están ahí, siempre están ahí. Pero las verdaderas, ¿no? Digo las verdaderas en el sentido, las que están ahí, no de la boca para afuera. Y a esto me refiero. ¿Y esto cómo podemos llevarlo? ¿Cómo podemos trascender en estas cuestiones en la ley? Y bueno, estamos acá, es en el diálogo. Si nosotras trabajamos y empezamos a entender todo este entramado y empezamos a dialogar, vamos a ponerle palabras y escritos y leyes, y leyes. Y esas leyes van a ser puestas y nosotras estamos acá para diagramarlas. Porque no solamente se trata de nosotras, se trata de mi mamá, que fue explotada por blancas burguesas que no le pagaron ni un aporte. Se trata de mi abuela indígena, que jamás que estuvo racializada y fue sacada desde su mismo campo para ser explotada. Se trata de todo ese sistema de mujeres, travestis y lesbianas que nunca pudieron ingresar a un sistema y pensarnos como sujetas de derecho, ¿no? Y es el único lugar a donde vamos a poder hacer el cambio de paradigma. Gracias. A vos, no sé si Marita querés agregar algo. Sí, si me podés repetir la pregunta, así retomo un poquito. Sí, la pregunta, o sea, parafraseando básicamente es qué se ha hecho a partir de la aprobación de la Ley de Identidad de Género y especifica tanto en políticas públicas, precedentes jurisprudenciales, programas de apoyo al empleo, educación, salud, etcétera, básicamente después de una vez promulgada la Ley de Identidad de Género. Y coincido mucho con Daniela, pero también se han hecho avances, eso también le dio fuerza al movimiento trans para visibilizarse y para seguir exigiendo en distintos lugares, porque si bien hoy está por decreto el cupo laboral trans, esto ya se viene trabajando desde el 2012 en adelante en un montón de lugares, para que se puedan implementar y se viene exigiendo y pidiendo, si bien todavía hay lugares, ciudades, provincias, que si bien tienen la ley del cupo, pero no se implementa, no se reglamenta. Yo creo que este decreto viene a poner fin a todas esas vueltas que le vienen dando a los compañeros y compañeras. Creo que en tema de salud, nosotros acá en Capital Federal estamos avanzando mucho, bastante para mi gusto. En los hospitales se trata la hormonización de los compañeros, de las compañeras, pero también es un tema que no hay que tapar, y es importante porque por ahí lo que está faltando es hormonas. Las hormonas para ellas es muy importante,
y por lo general se tiran la pelota unos a otro, este que compra, el otro que no la distribuye, el otro que no sé qué pasa, y con el resultado que los compañeros y compañeras no tienen esa medicación que es tan importante para su proyecto de vida. Creo que tenemos muchísimo por hacer, mucho por delante, el tema de educación. Por eso también es tan importante que en esta facultad se hable de estos temas, porque está bueno también que se empiecen a estudiar estos temas, qué pasa, cómo se pueden armar esa jurisprudencia que se está preguntando, porque solamente es actuando, accionando, estando en los tribunales, acompañando al colectivo para que puedan hacer uso de su derecho que está regulado por una ley nacional, pero que aún hoy no se cumple, que aún hoy están desamparados, porque es verdad lo que dice Dani, muchas veces cuando están por desalojar un lugar, somos pocos y pocas las que estamos ahí haciendo fuerza y exigiendo el respeto por los derechos de los compañeros y las compañeras trans. Así que coincido con ella que falta mucho y que también falta el compromiso de la sociedad, el compromiso de todos aquellos que hoy están estudiando Derecho, el compromiso de nosotros que tenemos que estar y acompañar que se cumplan los derechos que tienen. Eso es lo que pienso. Buenísimo, sí, creo que me quedo con eso del compromiso, ¿no? Hay otra pregunta que es, ¿cómo puedo ayudar? Soy una chica cis heterosexual de 19 años y me gustaría ayudar de algún modo. No sé cómo hacer o por dónde empezar. Así que quien quiera. Bueno, primero, mira, hay un montón de cosas, yo te digo la verdad, si vos querés ayudar, te soy sincera, es las ganas. Y ahí las compañeras podés ir al gondolín, así como hizo en algún momento Marita, me dijo que puedo ayudar, y le dije, mira Marita, hay que ir al gondolín, y ahí empezamos a movernos cosas para llegar a alimentos a las compañeras, o para ver qué es lo que necesitaba, y la verdad yo no tuve la facultad, no estuve en la facultad estudiando, pero sí estuve en el territorio, ¿no? Y que desde este lugar también es mi pregunta, ¿cómo van a hacer ustedes? Es mi pregunta para ayudar a este colectivo, a nuestro colectivo, ¿no? Es una pregunta también que me hago, ¿no? ¿Cómo pensaríamos ayudarnos también entre comunes en nuestros pares? Y una de las cosas, primero, es ya el haber hecho esta pregunta, ¿cómo puedo ayudar? Ya para mí es importante. Ya es importantísimo, ¿no? Porque ayudándote a vos también me ayudas a mí, pero también sabiendo que todos y todas nosotros vamos a hacer el mismo campo de cambio, de correr, lo que decía hace un ratito, la cancha, ¿no? Que no lo podemos hacer si no lo hacemos juntas. Y hay un montón de cosas para trabajar. El mejor momento y el mejor lugar es hablarlo, es hablar con la familia, es pensar en las cosas cotidianas que pasan a día, no naturalizar algo que es simple, no naturalizar una travesti cuando está parada en la esquina, no naturalicemos eso. Mal palabra también digo naturalizar, porque me parece que viene desde una construcción muy rara, ¿no? Pero digo, no digamos eso, no seamos como de estos lugares de no ver, ¿no? De no ver todo esto, ¿no? De estas cuestiones. Y que también realmente hagamos estas preguntas. ¿En qué puedo ayudar? Hay muchas organizaciones de la diversidad, hay muchas organizaciones travestis que puedan ayudar. Si quieren colaborar con nosotras, ya saben, pueden entrar a 7 Colores Diversidad, tenemos Mercado Pago, pueden abonar, pueden hacer un montón de cosas, serán bienvenidos, nunca vamos a descatimar alguna ayudita, porque realmente somos compañeras que estamos dándole comida a otras compañeras, y es así, ¿no? Pero desde este lugar también es repensar también qué prácticas puedo hacer. Y me parece como sumamente importante que esta pregunta ya vaya a repensar. Y no se trata, acá hay algo que se trata, que nosotros las travestis decimos, no se trata de ser cis y heterosexual, entrarse en sus privilegios.
Se trata solamente de escucharnos entre nosotras y entre nosotros y poder diagramar nuevas maneras, una nueva cosmovisión de vida, ¿no? Digo esto, ¿no? Una cosmovisión que nos haga el cambio. Porque realmente hay algo que nosotras entendemos, que todas somos iguales en esto y queremos del mismo lugar. Que hay algunas estructuras, sí lo hay, pero eso no nos quita tampoco a que podamos pensar cuáles fueron las violencias patriarcales que hemos tenido y hemos recibido, ¿no? Siempre desde ese lugar. Gracias. Bueno, yo la verdad que me emociona que ya nos empecemos a interpelar como sociedad. Yo creo que la pregunta de esta chica de 19 años, muchos de nosotros y de nosotras, las que están ahí del otro lado, quizás se están preguntando, y ella tuvo la valentía de preguntarlo. Creo que es muy importante que nos acompañen en este proceso. Yo siempre digo, y soy una defensora, y creo que la alianza heterosexual es el único puente seguro que nos va a llevar hacia la igualdad real. Sin la alianza heterosexual, por más que sigamos porque vamos a seguir peleando, vamos a seguir pidiendo, exigiendo y buscando nuestro camino, pero la inclusión real va a llegar con la igualdad real. Y para eso está el compromiso de cada uno de ustedes que está del otro lado. Y esa es una manera de ayudar, esto de visibilizar, esto de la empatía, de pensar también en el otro. Eso es un gran camino que tenemos que empezar a dar y caminar todos juntos. Porque yo cuando pasé por La Fulana, que es un lugar de encuentro lésbico, donde también encontré a mi pareja, hoy mi mujer, se hablaba del exilio lésbico, ¿no? Qué loco. La primera vez que lo escuché me pareció espantosa ese término, esa frase. Y la verdad que cuando uno se va interpelando, se va desconstruyendo, se va aceptando y se va posicionando y empoderando como lesbiana, se da cuenta que muchas de nosotros recorrió ese camino para poder encontrarse y poder ser feliz y poder tener este proyecto de familia como el mío que hoy tengo. Entonces, esa pregunta de esa chica de 19 años quizás ayudaría a muchas compañeras y compañeros y compañeres no tener que exiliarse, no tener que irse a otro lugar para poder ser feliz. Eso, defender la alegría, la felicidad, porque si bien hay una cosa que no pasa en todos los movimientos, y eso habla de la fortaleza y la fuerza que tiene nuestro movimiento. Porque muchos, por ejemplo, cuando se luchaba por la esclavitud, quizás el esclavo no llegó a ver esa libertad. Sí, sus nietos o quizás sus hijos, pero nosotros venimos peleando y podemos disfrutar de los privilegios, como en mi caso el matrimonio igualitario. La verdad que cuando di la pelea por matrimonio igualitario como activista socialista, no tenía ni en la más remota idea de que me iba a casar. Esta es la realidad. Yo quería los mismos derechos con los mismos nombres. Ese era nuestro lema. Pero no tenía en la cabeza ganas de casarme. Hasta que me encontré con mi compañera, que ella sí venía con la historia de que quería tener una familia, quería tener hijos. Y ese matrimonio igualitario a mí me garantizó que mis hijos tengan plenos derechos, que yo los pueda tener en mi obra social, que pueda retirarlos del colegio sin que me tengan que dar una utilización, porque soy la otra mamá, y un montón de derechos. Entonces eso es lo que tiene de bueno este movimiento, que podemos disfrutar de los derechos que venimos luchando, pero faltan muchos todavía. Y yo creo que el compromiso de esa chica de 19 años es la que me da la esperanza y me da la seguridad que va a llegar esa igualdad real y esa inclusión real, que es lo que necesitamos. Ya te digo, yo creo que mucho más las compañeras y los compañeros trans.
pero también nosotros y nuestra familia. También quiero contarles, porque a lo mejor sirva, nosotros tenemos un chat de familias diversas argentinas, también tenemos un grupo de Facebook, por si conocen familias que tengan ganas de conocer otras familias LGBT, puedan sumarse a través del Facebook, conocernos, porque esa es otra cosa también. El objetivo de este grupo es que nuestros niños crezcan con pares y que nosotros y nosotras también nos acompañemos en la crianza, porque realmente creemos en las infancias libres, felices y empoderadas, que sepan que no son las únicas y que somos muchas las familias. Y para todo esto también hay que seguir peleando, hay que seguir fortaleciendo todos estos espacios. Cada uno de ese lugar. Seguramente Dani tenga también sus propios objetivos. Y está bueno que cada una de las letras y todas aquellas identidades que existen también tengan sus objetivos para poder seguir luchando por una sociedad más empática, más inclusiva, más plural, más diversa. Lo que va a hacer es que seamos mucho más ricos como seres humanos. Gracias a esa chica de 19 años. Buenísimo. Sí, yo creo que algo antes lo charlaba, no me acuerdo con quién, pero un poco que la esperanza, como bien decías, de las nuevas generaciones de ponerse como un poco más la camiseta o decir, bueno, la propositividad, ¿no? Y también la exigencia de poner la vara un poco más alta en el más amplio sentido, ¿no? Bueno, tenemos algunos comentarios, pero que no los quiero dejar de mencionar, que me parecen interesantes. Un aporte que tuvimos fue: algunos rechazan cuestiones como el lenguaje inclusivo, por motivos de, porque hay pensamientos, por entre comillas, como hay otros problemas más importantes, o en el peor de los casos afirman de que son ideologías, modismos, falta de identidad e interés por llamar la atención, y bueno, buscan afectar lo que es el núcleo fundamental de la familia, ¿no? Eso es un aporte, por si quieren aportar una breve reflexión frente a eso. Sí, para mí, a mí me cuesta, ¿no? A nosotras, muchas de nosotras nos costaba que nos digan, que nos saquen el O para ponerlos la A. Y ahora me cuesta a mí también, en mi cambio generacional, de muchas compañeras dicen o no dicen, ¿viste? Realmente es parte política. Y capaz que si hablamos de ideología, lo único que sé es que hay una ideología en América Latina que vino de un día para el otro, que es una ideología de odio, ¿no? Una ideología que está matando en Brasil a cada travesti que está parada, y van y la matan. Una ideología que en Perú, firmemente la ultraderecha está haciendo estragos con nuestras compañeras, ¿no? Yo esa ideología no la quiero. Yo realmente esa ideología de odio, no sé de dónde salió de un día para el otro con mucho dinero. Realmente cuando empezamos a pensar no solamente en la diversidad, sino en los derechos, de la reivindicación de los derechos humanos, empezó de nuevo a gestarse esa ideología de odio, ¿no? Y cuando empezamos a hablar y saber que no era conveniente el capitalismo, ahí empezó de nuevo esto, ¿no? Como un gran brote en América Latina de odiar la diversidad, odiar todo, porque es odio. Yo a ese odio no lo quiero. Yo quiero el derecho, el respeto, como también respeto desde mi parte hacia cualquier persona, con la misma igualdad y las mismas oportunidades, porque eso lo dice la Constitución Nacional, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero sabemos bien que si nos volcamos a esas cuestiones, no va a ser conveniente para las indígenas, para las marronas, las travestis, las afro, las mujeres, no va a ser. ¿Y para quién va a ser? Ya lo sabemos para quién. Por eso esa es mi propuesta, y que creo que podamos pensar que no vienen por nosotras, vienen por todas las que estamos acá y por muchas cuestiones más. Y yo al odio lo reemplazo con amor. Hay algo que decía Loana siempre, ¿no? Todo el amor que me negaron, yo que ya he vivido violada,
Me violaron en la calle, me violaron los policías, estuve mucho tiempo detenida, sé lo que es el Estado, sé lo que ha sido la criminalización con mi cuerpo, me ultrajaron, vejaciones que he vivido en mi vida. No se compara el amor de estar acá hoy sentada, hablando con todas las compañeras y compañeros, y poder darle un poquito de visibilidad a lo que venimos hablando, ¿no? Porque en cada una de nosotras también ha vivido eso también, ha vivido la violencia de género, ha vivido ese machismo que está arraigado y que no poder escribirlo y no poder nombrarlo y no poder decirlo, cómo articula, cómo se mueve sistemáticamente y que siempre es cómplice de privilegios para algunos, ¿no? Yo me vinculo en esto, en el amor, en el cariño, en el poder ser una sobreviviente para poder hablar y poder sentirme una viejita traba a mis 44 años, porque nuestro promedio de vida hasta los 35, y poder ser feliz. Ir a las marchas, y yo no ir a marchar con un palo, sino abrazada con las compañeras. Porque ahí encontré también a mi mamá y encontré a mi abuela, y las encontré en todo este entramado que no me lo quisieron mostrar, y fueron cómplices de esto, para una sola causa, para estar parada solamente en la esquina. Gracias. Marita, ¿querés aportar algo? Sí, ¿me podés repetir la pregunta, por favor? Sí, estaba reflexionando este comentario sobre cómo algunos rechazaban cuestiones como el lenguaje inclusivo o políticas públicas a favor del colectivo, o con pensamientos relacionados o con fundamentaciones relacionadas a que hay otros problemas más importantes, o que son ideologías, modismos, o una necesidad de llamado de atención, y que buscan, y que son estos núcleos, digamos, y son estas personas que buscan afectar el núcleo fundamental de la familia. Un poco este discurso de odio y de dónde viene y todo lo que eso incluye. Sí, coincido con Dani de que estas ideologías de odio cada vez se potencian más y hay que resistirlas. Muchas veces la iglesia tiene mucho que ver con esto, lamentablemente, porque creo que muchos de nosotras y nosotros también creemos en ese Dios todopoderoso, que creen muchos y muchas de los que combaten y nos endemonizan. La verdad que nunca entendí esa parte, nunca entendí esa lógica de la ideología de odio, de cómo se va construyendo ese machismo, ese patriarcado tan fuerte, que no solo golpea nuestros cuerpos, porque si fuera que, bueno, va contra la minoría, yo lo acepto, pero por ahí cuando escuchaba hablar a Dani de su mamá, de su abuela, cómo repercutió y cómo golpeó fuerte en esos cuerpos, esto también tiene fuerza con nuestros varones, con nuestros hombres, cuando se le niega la tenencia de los hijos, cuando no pueden llorar, cuando todo lo que tiene que ver con lo débil, lo que tiene que ver con el cuidado, todo lo que tiene que ver con adentro es de la mujer y lo de afuera, el espacio público, todo es del hombre, tiene que ser el que lleve la plata a la casa, y guay que la mujer cobre más que él. O sea, yo creo que todo esto golpea mucho a todos nuestros cuerpos y deberíamos empezar a interpelar todas estas cosas y estas ideologías de odio que van formando y van armando una estructura muy dura para poder ser feliz. La verdad que sería todo más simple si empezáramos a respetar a cada uno de nosotros la manera de vivir, la manera de sentir y esa ideología. Por eso también por ahí, cuando a mí me cuesta mucho el lenguaje inclusivo, la verdad que no lo uso. Yo creo que por mi edad, más que nada, me cuesta, me enredo, por ahí termino diciendo, no sé, cualquier cosa con que no tiene nada que ver,
Entonces digo, bueno, listo, no lo uso. Pero yo creo que también eso es una manera de nuestros jóvenes, o nosotros mismos, porque hay mucha gente de mi generación que la usa, como para tratar de combatir esas, porque yo más de ideología creo que hasta son políticas de odio, que vienen a pegar fuerte hacia todo lo distinto, todo lo que sale del status quo, todo lo que no se normaliza, como le llaman. Así que eso es mi aporte. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta más que es, ¿qué le podemos decir al director del RENAPER que se sigue negando a cumplir la ley de identidad de género bajo el argumento de que esta no aplica para las personas no binarias? Va más allá de 2 años de las primeras partidas rectificadas y sigue negando el DNI a personas no binarias. Voy a hacer un pequeño aporte ahí de autoatribuirme la palabra como identidad no binaria, y creo que sí, eso es algo que por suerte se fue visibilizando muchísimo más, justo como decía, ¿no? De la mano del lenguaje no binario o del lenguaje inclusivo, como algunos le llaman. Sí ha habido, y bueno, seguramente ahí Marita o Dani pueden profundizar, pero precedentes jurisprudenciales en el cual en ciertos casos sí fue habilitado, pero también como que sumo quizá una pequeña pregunta, como para que también la contesten. Según yo tengo entendido, que es un poco un problema, ¿no? Desde lo estadístico, y no es lo que tenga resuelto, pero de qué manera como poder dar cuenta con una categoría fija, digamos, de las identidades no binarias, entendiendo de que son son diversas también, porque el no binarismo es un término paraguas, ¿no? Donde ahí después también vuelven a digamos, construirse nuevas categorías y nuevas identidades, y bueno, de cómo poder, que no debe ser, ¿no? Pero de una manera hay que homogeneizarlo o ver de, bueno, cuál es la categoría que sería en ese caso aplicable para el DNI, o bueno, cuál sería la solución. Así que las escuchamos. Bueno, primero, cuando hablamos de ley Micaela, cuando hablamos de esto, nosotros, yo no soy abogada, pero sí sé que cómo articula dentro el Estado, ¿no? Y cómo se mueven las cuestiones políticas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando no se le reconocen los derechos a las personas, ¿no? Y a mí me gustaría preguntar muchas veces, porque yo soy de esas, de hacer esas preguntas y hacer esos pensamientos. ¿Qué hay en ese hombre que no se le pueda, que se niegue a reconocer a una persona el derecho, ¿no? ¿Qué debe haber? ¿Qué debe pasar en esa cabeza? Digo, ¿qué le puedo decir yo al RENAPER? Primero, que deje de odiar tanto y que realmente con organizaciones podríamos hacer muchas cosas. Primero, es difícil porque muchas veces los argumentos, como dice acá, se aplican sistemáticamente para llevarlo para otro lugar, a otro plano, desviar estas cosas, decir que todavía no me dieron la capacitación de Micaela, que no pude ir a Google para entender lo que es no binario, que no puedo leer la ley porque no la entiendo, nunca la entendí, no comprendí que existe en Argentina. Como preguntas que vos decís, si lo quiero, me fijo, lo hago, ¿no? Pero también hay intencionalidad atrás de eso. Realmente a mí me llama la atención que muchas veces fue muy difícil los cambios registrales adentro, en cada lugar, no solamente en el RENAPER, sino también en los bancos. En el Banco de la Nación era muy difícil hacer el cambio porque decía, vos naciste como hombre, vas a terminar como hombre y no vamos a poder cambiar. Y tuvimos que articular con abogados, llevarlo al abogado marica de derechos humanos para que le hable, después hacer el cambio, hacerle la concientización de capacitación para que entienda la ley. Si es tan fácil poder hacer la aplicación, ¿y por qué no lo hace? Ah, no me enseñaron la ley Micaela, yo no entiendo esta cosa de los travestis, dicen así. Realmente también es un poquito más de entendimiento, y que cada uno de los empleados estatales, como los políticos que ingresan en esto, sepan cuáles van a ser las funciones como políticos y políticas, ¿no? Porque realmente si van a tener que implementar las políticas y no las conocen, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué te quiero? Si no lo vas a hacer.
y no contemplas y no estudias. Ah, son muchas leyes, yo no entiendo tanto de género, no entiendo esas cosas de las mujeres, porque eso lo dicen, ¿no? Entonces, si no lo entendés, no estés ahí. No te hagas cargo de algo que no lo vas a hacer. Sepan bien que mujeres empoderadas, feministas, trabas, empoderadas, feministas, lo podemos hacer y lo vamos a hacer mucho mejor. Gracias. Bueno, yo creo que hay una realidad que muchas veces la ignorancia genera muchísima violencia hacia nosotros, hacia nosotras, y este es un caso claro. Realmente muchas veces la sociedad y la sexualidad es mucho más dinámica que la mente de mucha gente que no tiene ganas de abrir la cabeza. Entonces, ese es el problema cuando hablo, y vuelvo al principio de cómo comencé mi charla, que si no logramos esa igualdad real, se van a seguir cometiendo estos errores, se van a seguir permitiendo, porque se permite también, porque es verdad, o sea, no te puedes justificar atrás de, bueno, no me capacitaron. No es una cosa así. Entonces, yo creo que si no llegamos a esa igualdad real, donde la sociedad realmente tome la rienda de que la sexualidad es dinámica, existimos, estamos, si no se ayornan, generan violencia. O sea, la ignorancia genera violencia. Y es muy feo y duro para nosotros tener que resistir a eso. Sí, genial. Bueno, quiero hacer un breve, mencionar algo. Daniela se tiene que retirar ahora en 5 minutitos porque tiene otro compromiso, pero bueno, ahora ya agradecer nuevamente, antes de que te vayas, la verdad, la manera, solamente poder, nada, repetir eso, la manera en cómo expresás, digamos, tus deseos, tus vivencias, tus convicciones y tus demandas, la verdad que es admirable y he escuchado, como bien decía, el chat chusmeando y también me llegaron mensajes de piel de gallina y que emociona realmente y comparto plenamente. Así que eso, nada más que agradecer. Y bueno, entendemos ahora cuando tengas Tengo que... que ir tengo justamente en un ratito para unos chiques en Santa Fe, que unos alumnos que están, que quieren que les dé de infancias trans, y están muy entusiasmados, y bueno, había quedado comprometida también. Pero lo que quiero dejar marcado esto, compañeras y compañeros y amigas y amigas, sobre todo principalmente, yo les voy a hablar ahora de corazón, algo que me pasó, ¿no? Yo viví en la prostitución, viví vendiendo flores en la calle, hoy estoy capacitando dentro del Ministerio de Desarrollo Social, estuve con Loana y Diana Zacayán trabajando muchos años, entendiendo, comprendiendo, aprendiendo. Pero lo que sí me voy a llevar, lo más hermoso que me voy a llevar, como dijo Loana y lo voy a decir ahora, el amor y el compromiso y el poder hablar y el poder escucharnos y poder tejer con alguna compañera en el colectivo cuando vamos al encuentro o cuando me abrazan así a codo, pero ahí está la clave para que nosotras y nosotros podamos hacer el cambio de paradigma. Es lo único que podemos llevarnos para nuestras hijas, para el futuro nuevo de esta sociedad, ¿no? Que realmente lo necesitamos y que lo vamos a poder hacer y vamos a poder, se puede caer este patriarcado si entendemos esto, ¿no? Así que yo solamente quiero agradecer y que la facultad se llene de travesti, se llene de trabas, se llene de gente que muchas veces dicen que no son aptas, de gente marrón e indígena, que podamos hablar y que hacer este cambio de una sola vez y sacar estas cuestiones que han sido atravesadas y fueron obsecuentes a privilegios y a la vez también a sometimientos, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Hay una que otra pregunta más, así que nada, voy a seguir haciéndolas y bueno, cuando nos tengas que dejar, Dani, vaya nomás. Pero bueno, mientras tanto, Marita, si te parece, prosigo. Hay una pregunta bastante larga que lo voy a dividir en dos como para que sea más, más fácil o más fácil de responder o más estructurado, digamos. Por un lado, preguntan, ¿qué se requiere? Es decir, ya en la Argentina existe la ley de identidad de género, pero ¿qué otra norma o ley debería existir a sus consideraciones? Y ejemplifica diciendo... un caso de Colombia, que a duras penas para la población LGBT, y quisiera saber desde la experiencia internacional y desde las expectativas de ustedes, llena de experiencia y de valor. Qué lástima que se fue Daniela, porque realmente no, nos cuesta, ellas y ellos, los compañeros y compañeras trans, les gusta hablar en primera persona siempre. Pero bueno, yo voy a tratar de decir lo que me parece y lo que creo que Daniela hubiese dicho. Esto de la ley de identidad de género todavía, si bien está la ley, faltan todas estas políticas públicas reales que hay que incorporar para que sea efectiva esa ley de identidad de género. Como todo lo que se habló, lo que Dani dijo, si la pudieron escuchar, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con todas estas cosas que forman parte de la estructura de una persona, de la inclusión, de la vivienda. Todas esas políticas públicas todavía tenemos que dar batalla para que podamos decir que tenemos una ley, la ley de identidad de género haya cumplido su objetivo. Por eso mismo estamos pidiendo una ley integral trans para que se contemplen integralmente la vida de los compañeros y compañeras trans. Yo creo que eso es lo más importante, que todavía ese es el desafío que tiene la Argentina y que le debemos a esta parte del colectivo tan vulnerado y tan golpeado también. Sí, totalmente. Bueno, y hay una segunda parte de esta persona que envió la pregunta, diciendo de que hay una serie de grupos, colectivos, movimientos y organizaciones y asociaciones que buscan el respeto por los derechos humanos, velar por los derechos de las mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, pero sin embargo, pregunta, me parece interesante, ¿cómo poder conciliarlos, según ustedes, ¿no? Los diferentes como militancias y espacios, y agrega cómo poder concebir la solidaridad voluntaria, ¿no? Entre, por ejemplo, el movimiento feminista con el colectivo LGBTIQ, ¿no? Y hace un ejemplo, cómo poder conseguir la solidaridad voluntaria de algunas mujeres para que los hombres gays puedan formar sus familias a través de la posibilidad de ellas de gestar sin que sea mal visto por otros, en el sentido de la precarización de los cuerpos. Un poco vos hablabas antes de eso, pero bueno, ahí resume esta pregunta. Espero que se haya entendido. Sí, yo creo que todavía tenemos muchos desafíos y muchas peleas y luchas por dar para dentro del movimiento mismo, dentro de nuestro movimiento, hay varias organizaciones, cada uno de los partidos políticos tiene su propia organización de diversidad, hay un mundo muy rico de diversidad que por ahí confluyen y muchas veces no, o sea que también está ese desafío que tenemos la comunidad misma de poder aglutinar y amalgamarnos un poco más, porque por ahí tenemos también nuestras posturas interna cada una de las organizaciones. Si bien hemos podido ser capaces e inteligentes de poder trabajar transversalmente por las leyes de avanzada que tenemos, como la de matrimonio igualitario, la de identidad de género, la de la reproducción humana asistida, y todavía
pudimos sacar los códigos contravencionales, hemos trabajado fuertemente en un montón de cosas juntas, pero yo creo que todavía hay que seguir amalgamando. Y partiendo de esa base, también tenemos que tender puentes con las compañeras feministas. Hay un grupo radical, otro no tanto. Es más, fue ahora, son luchas, yo voy a tirar dos que me parecen muy fuertes, pero quizás me hubiese encantado que esté Daniel acá para poder acompañar esto, porque le hubiese gustado que tire estas cosas. Una de las cosas era que había una parte del movimiento feminista que no permitían que las compañeras trans formen parte del movimiento. Esa fue una lucha que se dio. Así como también otra lucha que se da con las compañeras feministas, que ahora cada vez está como un poco más, no tan tirante como antes, que los compañeros trans también estén dentro de las reuniones de aborto, son cuerpos gestantes, y bueno, son pequeños, así que partiendo de esa base, imagínense cuánto camino y cuánto hilo tenemos que recorrer para poder llegar a la gestación solidaria. Entonces, creo yo que son batallas que tenemos que seguir dando, nos tenemos que seguir encontrando, así como nos hemos encontrado en un montón de otros puntos. Yo creo que vamos a llegar a buenos puertos, pero no es fácil, no son lugares fáciles para llegar. Pero creo yo que con diálogo, con consenso, con miras hacia esos derechos humanos que son tan necesarios, lo vamos a lograr. Yo confío en que lo vamos a lograr. No sé si responde esto la pregunta que se hizo. Yo creo que sí, fue tal cual como dijiste, el de poder encontrar esos espacios para encontrarse en el medio de los diferentes colectivos, ¿no? Tanto las mujeres cis, desde el feminismo, y que por lo menos yo estoy convencida de que el feminismo es para todo el mundo, ¿no? Y cuantos más seamos, más va a crecer el movimiento y mayor fuerza vamos a tener para poder llevar adelante los reclamos que se vuelquen en conquistas, ¿no? Y en políticas reales. Así que, bueno, creo que ya no hay más preguntas, solamente hay muchísimos agradecimientos, que bueno, no puedo leer todos, pero la verdad muchísima emoción. Y bueno, creo que me quedo con lo último que dijiste, que son las palabras del diálogo, el consenso, la escucha, y creo que acá todos nos llevamos un ambiente lleno de emoción, y me parece hermoso. Creo que cumplió, era un poco, ¿no?, de poder transmitir eso, y más allá de que sea en un ámbito de la virtualidad, eso no lo detuvo. Así que, bueno, nuevamente agradecer muchísimo, y bueno, Cris, ya te vuelvo a hacer la palabra entonces. Bueno, muchas gracias Lau, muchas gracias Marita, Daniela, que se nos fue, pero bueno, mañana le vamos a pasar también el video de lo que quedó de las últimas preguntas. Muchas gracias a todas, a todos los que se acercaron, que vinieron, escucharon. Mantuvimos siempre la misma cantidad de gente, eso significa que fue un tema interesante, que las expositoras transmitieron todo lo que fue su lucha, hablaron en primera persona, y eso es lo más importante. Como privilegiada, heterosexual, cis, mujer blanca de clase media, es parte de lo que tenemos que hacer nosotras, de que las protagonistas sean ustedes. Hoy es el colectivo que está invisibilizado y el que tiene que tener la palabra y tomar la posta, y nosotros desde nuestro lugar acompañar. Nos vemos el martes que viene a las 18 horas, vamos a estar con Martín Testa, con Lautaro Cruz y con Carlos Torres, hablando de los avances legislativos, de lo que fueron las políticas públicas y los desafíos que nos quedan. Muchas gracias, Lau, nuevamente. Nos vemos el martes que viene con la coordinación de Laura Moses. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, muchísimas gracias a ustedes y al espacio. Éxito. Gracias, Marita, encantada. Muchísimas gracias.